Bienvenidos a esta clase en la que realizaremos una práctica con el fin de, primero, de complementar este video con el anterior, en el cual vimos el concepto de lo que era resistencia, para qué se utilizan las resistencias, tipos de resistencias en el mercado, cómo hacer el cálculo de su valor. Abajo en la descripción de este video te dejo el link por si de pronto te interesa verlo, y el cual pues permitas como aterrizar más esos conocimientos. La idea entonces es realizar una práctica en la cual, con base a este planito que tenemos acá, este pequeño circuito, lo vamos a pasar a Tinkercad, hacemos la simulación y también lo haremos de forma real, en la cual pues vamos a ver cómo se mide una resistencia. También de pronto qué pasa si conectamos directamente una fuente de alimentación a un LED, bueno, a un diodo. ¿Y qué pasa? Pues si de pronto hacemos una conexión con una resistencia de diferente valor. En fin, va a estar muy interesante la clase. Espero sea de mucha utilidad. Porfa, dale me gusta si te interesa el contenido y eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Tenemos entonces este pequeño circuito, el cual vamos con base a esto a hacer una simulación en Tinkercad y luego eso pues hacerlo ya de forma real. Básicamente lo que tenemos acá es una fuente, una batería de 9 voltios. Aquí inicia entonces el circuito, sale con su positivo, conecta a este LED. Esto es algo que no hemos visto, pero que básicamente un LED, les dejo acá esta imagen. LED viene a ser como un diodo emisor de luz, el cual permite el paso de corriente de la señal que recibe de forma directa, es decir, de ánodo a cátodo, y a la inversa, pues simplemente lo que hace es bloquear. Por eso bloquea la señal, por eso tiene entonces esta barrita acá de esta forma. Es decir, que, vamos a ponerlo así, es decir, que la corriente pasa en este sentido, el LED se ilumina, pero si, digamos, volteamos el, el diodo, el LED, y ya si la corriente llegase a pasar en sentido contrario, pues entonces el LED no se va a iluminar. Básicamente eso es pues como la funcionalidad de este tipo de componentes. Aquí en la parte de abajo, como pueden observar, tenemos entonces una resistencia. Ese valor es de 560 ohmios, es lo que vamos entonces, el tipo de resistencia que vamos, el valor, perdón, de resistencia que vamos a utilizar en el circuito. Nos vamos entonces a Tinkercad. Aquí tenemos ya puesto lo que sería la protoboard, la placa de pruebas. Tenemos la batería de 9 voltios, la cual entonces vamos a realizar pues como este esquema que tenemos acá, este pequeño circuito. Vamos a hacerlo entonces acá en Tinkercad. Inicialmente les había dicho que el LED, ¿cierto? Esto es un LED, un diodo. Tiene entonces una terminal acá, una patica que sería el ánodo. Como vemos en esta imagen, sería entonces el positivo y el cátodo sería el negativo. Bien, entonces hay que tener en cuenta que el ánodo iría entonces acá en conexión de positivo. Acá iría entonces conectado al positivo. Y aquí de este lado entonces tendríamos la conexión en negativo. Tenemos acá positivo y tenemos acá negativo del LED. ¿Qué pasa entonces si conectamos acá? Vamos a girar este LED. ¿Qué pasa si nosotros conectamos acá directamente esta fuente? Es decir, el positivo que iría al negativo y el negativo que iría al positivo del LED. Es decir, lo estamos conectando de forma pues contraria. Si damos simular, vemos que entonces el LED no se enciende simplemente porque bloquea esa señal. Bien, entonces vamos a girar este elemento y vamos a conectarlo ya de la forma correcta. Bien, damos acá a simular y vemos cómo entonces
la corriente a través del LED es de 919 miliamperios, es decir, que el máximo absoluto es de 20 miliamperios, está súper altísima la corriente, lo que hizo entonces es que nos dañó el componente, nos quemó el componente. Entonces quería mostrarles esto como para que ustedes puedan apreciar la importancia de la utilidad para lo cual están diseñados entonces las resistencias. Es por eso que es muy necesario utilizarlas para poder que los componentes se puedan utilizar de una forma correcta y sin dañarlos y darles pues una vida útil más larga. Bien, vamos a hacer esa conexión entonces acá, lo voy a poner en esta parte. Yo creo que estaría bien si giramos, bueno, giramos la batería. Vamos a conectar el positivo acá a la placa, a toda esta línea que queda entonces con su conexión en positivo, y este sería el negativo. Vamos a cambiar esto de color rojo, nos queda mejor así. Bien, entonces si observamos acá el plano, vemos que el positivo que sale de la pila va al LED, es decir, al positivo del LED. Entonces, ¿cuál es el positivo del LED? El ánodo. Bien, entonces vamos a conectar acá. A ver, vamos a ver si lo podemos dejar así. Iría entonces... Así estaría bien. Entonces ahí estamos conectando el positivo de la batería a esta terminal del LED, que también es el positivo. Iríamos entonces del negativo, es decir, del cátodo, directamente a la resistencia. Es una resistencia de 560 ohmios. Entonces buscamos acá el factor, el múltiplo que son ohmios, y vamos a poner entonces 560, el valor de esa resistencia. Pueden notar cómo van cambiando la franja de colores, lo que habíamos hablado en el video anterior. Esto es porque le está indicando pues entonces el valor al cual estamos ajustando esta resistencia, 560 ohmios. Esto estaría bien si lo giramos. Vamos a conectarlo entonces al cátodo y ya lo que nos faltaría sería cerrar el circuito. Voy a poner esto de color negro y vamos a cerrar circuito. Aquí entonces, si damos simular, a ver, perdón, a ver, voy a eliminar esta. Conectamos acá. Teníamos ahí un pequeño error de conexión. Damos acá a simular, vemos entonces como el LED se nos eh, ilumina. ¿Qué pasaría si de pronto vamos a hacer acá, vamos a detener la simulación, vamos a conectar una resistencia. Esta resistencia vamos a ponerla también de menor valor. Vamos a decir que eso es una resistencia de 220 ohmios, un valor muy comercial. Vamos a girarla también. Es indiferente si conectamos esta terminal acá, a ver si la conectamos de esta forma o si la giramos y la volteamos del otro lado, eso da lo mismo. Damos entonces acá iniciar simulación, y si vemos acá entonces este signo de exclamación que nos muestra Tinkercad, nos dice que la corriente a través del LED es de 30.9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Lo que nos sugiere Tinkercad es que acá con este pequeño texto que nos muestra, es que esta resistencia pues le va a dar menos vida útil a el LED. Es por eso que pues habíamos hecho la conexión con esta resistencia, que bueno, de 560 es un valor yo creo que muy alto. Podríamos ajustarle una resistencia de menor valor, pero ahorita en la práctica real pues solamente tengo esa resistencia de 560, pero obviamente pues teniendo una de menor valor podríamos ajustarla para que el LED de pronto tenga mayor iluminación. Ahí tiene una obstrucción de flujo de corriente pues
más limitada. Bien, entonces, a modo pues como de práctica y también pues de conocimiento, podemos ir ajustando las resistencias para el componente que vayamos a conectar. Entonces, tal cual lo tenemos acá en el plano, una resistencia de 560 ohmios es la que tenemos acá. Entonces, una resistencia de 560 ohmios. En el video anterior, yo les había mostrado en una página, vamos a ponerlo esto acá en esta parte. Les había mostrado una página en la cual podemos realizar los cálculos con respecto a las franjas de colores que traen estos componentes. Entonces, si nosotros ponemos, esta sería la plataforma. Yo les dejo abajo, en la descripción del video, les dejo el link de esta página. En el video anterior, pues ahí quedó fijado también el link, pero bueno, no está de más dejarles ahí pues como esa ruta. Aquí vamos a poner entonces, habíamos dicho que esta calculadora nos permite mediante, aquí tenemos la estructura de una resistencia, calcular el valor de la resistencia con respecto a las bandas de colores. Si nosotros nos fijamos acá en Tinkercad, tenemos de esta resistencia, a ver, la seleccionamos, una resistencia de 560 ohmios. La primera franja es verde, sigue azul, marrón y la de oro, que sería pues como su tolerancia, es decir, su margen de error, que es del 5%. Entonces sería verde, azul y marrón y oro. Vamos entonces acá a la calculadora, buscamos el primer color que sería verde, el segundo azul y el tercero que sería marrón. Elegimos acá entonces el 5%, bueno, la tolerancia, y vemos que nos muestra que el valor de la resistencia es de 560 ohmios. Es así, de esta forma como podemos nosotros hacer el cálculo de alguna resistencia que tengamos en mano y que, digamos, como para no complicarnos, hacer ese cálculo de forma manual, podemos basarnos en esta plataforma, en esta web que nos brinda pues como esa posibilidad. Esta resistencia vemos, voy a girarla. Aquí vemos cómo tiene entonces la primera franja es roja, la segunda roja, la tercera viene a ser marrón y la última sería también pues oro. Vamos entonces, voy a dar aquí, voy a refrescar. Bien, vamos a elegir entonces la primera franja roja, la segunda también roja, la tercera es, verificamos, sería entonces marrón. Elegimos entonces el marrón y aquí eh, oro. Bien, listo. Tenemos entonces que es una resistencia que su valor es de 220 ohmios con un margen de error del 5%. Entonces, es así de esta forma como podemos calcular el valor de alguna resistencia utilizando ese software. Ahora entonces vamos a pasar a hacer esta conexión. Vamos a hacer esta conexión ya de forma real y también pues vamos a ver cómo podemos medir una resistencia utilizando el multímetro. Pasamos entonces a hacer la práctica ya de forma real. Tenemos entonces el circuito tal cual lo diseñamos en Tinkercad. Nuestra fuente aquí de alimentación, que es una batería de 9 voltios, sería esta misma. No sé si de pronto se alcanza ahí a apreciar. Es una batería de 9 voltios y ahí alcanzamos a ver. Una batería de 9 voltios que entonces sale su positivo, conecta acá a la placa. Toda esa línea entonces va energizada con su positivo. Pasa entonces acá a esta parte donde tenemos la conexión entre la resistencia y el LED en serie. Y ya cerraríamos el circuito. Acá desde el otro lado de la placa tenemos la conexión del negativo de la batería. Tiene pues toda su línea y cerraríamos el circuito conectando el negativo en el cátodo del LED. Hay que tener en cuenta entonces que el LED tiene entonces una puntica más larguita que sería el ánodo, ese es el positivo, y el negativo sería la más cortica que es el cátodo. El ánodo es el que va entonces a la resistencia y el cátodo iría conectado al negativo de la pila.
Esta resistencia que tenemos acá es una resistencia, la resistencia de 560 ohmios, que la voy a tomar de ahí. Esta resistencia es la que tenemos entonces en el plano y con la que hicimos el diseño en Tinkercad. No sé si de pronto alcanzamos acá a apreciar la franja de colores. Lo acerco un poco. A ver. Aquí en esta parte, sí, aquí lo vemos. Tiene verde, azul, marrón y dorado, que representa pues el margen de error del 5%. Entonces vamos a tomar el multímetro, lo ponemos como sabemos que es una resistencia que mide 560 ohmios, si lo ponemos en la escala de 200 ohmios, pues no nos va a mostrar el valor como tal. Sabemos que el multímetro cuenta con un selector, el cual hay que tratar de acercar ese valor lo mayor posible a el componente que vayamos a medir, y que sabemos pues que es una resistencia de 560 ohmios, y aquí pues podemos ver cómo el multímetro nos muestra un valor de, bueno, 547, pues ahí se comprende que tienen su margen de error. Tenemos por acá entonces la de 220 ohmios. A ver si de pronto la alcanzamos a ver. Ahí vemos las franjas de colores: rojo, rojo, marrón y también pues color dorado. Esta fue la que conectamos, la que Tinkercad nos recomendó, nos sugirió, de que el componente como tal pues no iba a tener una buena vida útil, debido a que no estaba pues bien protegido, y que por eso ah, conectamos la resistencia de 560. Entonces aquí vemos cómo nos marca casi los 220 ohmios que tiene esta resistencia. Tengo por acá entonces esta otra resistencia de la que les había hablado en el video anterior, los tipos de resistencia. Esta tiene pues como un bloque también de material cerámico, como les había comentado. Estas son resistencias que se utilizan para disipar potencias mucho más mayores. Si logran observar, eso es una resistencia que aplica para disipar potencias de 5 vatios, y sería entonces, su valor sería de 1 ohmio. Aquí lo podemos ver entonces: 1 ohmio, 1 RJ. Vamos al multímetro, bajamos la escala, ya no lo vamos a dejar en los 2000 ohmios como lo teníamos, sino que en 200 ohmios, para acercarnos un poco más como al valor como tal de esta resistencia, y vemos cómo nos marca entonces 1.5. Este es entonces el otro tipo de resistencias que se utilizan también en aplicaciones de calefacción y bueno, todas esas cosas. Y ya pues para finalizar les muestro aquí las otras tipos de resistencias que vimos, las que son un poquito más precisas. No se logra enfocar bien, que son entonces las que tienen el material cerámico de color azulito. Voy a apagar entonces acá el multímetro. Este sería entonces la práctica que íbamos a realizar con el tema de las resistencias. Hasta aquí esta clase, espero entonces haya sido de mucha utilidad el video. Quiero resaltar que esto simplemente fue un pequeño ejemplo. Hay muchas, muchas, muchas formas de poder utilizar estos componentes. Aparte de eso, de que existen otros tipos de resistencias. El tipo de resistencia que estábamos viendo son resistencias fijas, pero también existen otras resistencias que son variables. Es un tema de pronto ya que se nos amplía un poco más, y que lo veremos con más detalle más adelante. Entonces, nos veremos en la siguiente clase.